Es lo que dice Ricardo Monreal. ¿Qué nos dices, querido Ezra Chabot? Sigue la discusión a todo lo que da en el Senado de la República. Nos dice por ahí nuestro compañero Oscar Palacios, a quien le mandamos un abrazo con todo cariño. Pues de menos un par de horas más, ¿eh? Esto cuelga un rato y de ahí muy probablemente se va a diputados para que puedan votarlo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, que termina justamente el día de hoy. ¿Qué lees de todo esto, querido Ezra? Buenos días. Hola Luis, buenos días, buen día al auditorio. Crónica de una derrota anunciada, decían por ahí ya el día de ayer, a pesar de que se rumoraba que pues el voto de Monreal iba en contra y que entonces diputados, los 12 diputados que se necesitaban, perdón, senadores que se necesitaban, iban a pues a hacerla y a bloquear dentro de Morena el propio dictamen y que en función de eso pues habría una resistencia. Pues esto no sucede. No hay una voz que se oponga, no hay una voz o un voto más bien que se oponga directamente a lo que sería el propio, pues la propia voluntad del presidente de la República. Se trata de un dictamen que establece claramente el control del Instituto Nacional Electoral y del proceso electoral, pues a partir de lo que sería la voluntad o el control presidencial. Eso es lo que estaba en discusión. Hay que recordar que no toda esta discusión, Luis, con respecto a que si se trataba de un modelo de reducción de costos y de agilización de las elecciones, no es más que una pantalla de humo frente a lo que en el fondo se trataba, y por eso la prisa, establecer desde ya el mecanismo adecuado a partir de ya el próximo año de un control abierto por parte del partido dominante y por supuesto del propio presidente de la República del proceso electoral. Además se introdujeron finalmente aquellas partes que incluso el presidente había denominado como los duendes y que no es más que pues esta forma no solamente notoriamente inconstitucional, sino este regalo que se le da a los partidos Verde y del Trabajo y eventualmente a algunos otros pequeños para poder traficar. Esa es la palabra adecuada, el término adecuado, para poder traficar con votos, que la Corte ya ha determinado que esto es anticonstitucional, pero de todas maneras, pues lo pusieron. Era algo así ayer, por lo menos hasta ayer en la noche, como un festín de inconstitucionalidades, en donde pues lo que trató de encabezar originalmente Ricardo Monreal como una negociación con Adán Augusto López con respecto a al menos quitarle lo que era manifiestamente inconstitucional, la respuesta de Adán Augusto fue muy clara. Se trata de lo que te están ordenando desde allá arriba y lo que no puedes tú meter mano independientemente de lo que consideres que se trata de constitucional o no. Ese es un asunto que no te atañe. Y bueno, pues finalmente lo que hace Monreal es pues simplemente dice actuar con su conciencia. Es cierto, lo que tú decías, queda mal con uno y con otro, pero pues ahí está sellado prácticamente ya su propio futuro político. Un hombre que pues quizá en este intento de malabarismo político, decíamos equilibrismo, creo que se trata más de malabarismo político, las pelotas finalmente se cayeron y pues ahora tendrá que decidir por una realidad, en función más bien de una realidad que ya no le favorece ni dentro de Morena, que con este voto en contra es prácticamente pues su sentencia de muerte dentro del partido, y hacia afuera una oposición que le dice pues no tienes la fuerza que tú habrías planteado. Senadores pues no le dieron, los senadores de Morena no le dan el respaldo que tiene, dice el propio Monreal, pues voy solo, es un tema de mi conciencia y con eso lo ajusta. Creo que se trata finalmente, decían, de un golpe de Estado, no sé si denominarlo como tal, pero sí por lo menos del desmantelamiento de la democracia mexicana institucional que se fue construyendo mucho tiempo atrás, pero que desde las reformas de 96 en adelante construyó lo que serían equilibrios de poder
condiciones para un modelo democrático en donde los votos se cuenten y se cuenten bien, se vigilen y finalmente se transparente. Ese modelo electoral, Luis, desaparece prácticamente si es que la Suprema Corte no le mete mano, cosa que dudo yo en este momento, dado con la concentración de poder con la que se ha establecido ya una realidad en el país. ¿Cuál es el futuro? Un futuro muy complicado en donde para unas elecciones, si es que esto procede y se vuelve realidad como todo apunta, bueno, pues las elecciones en esas condiciones, el Instituto Nacional Electoral con quien sea su próximo presidente, su próximo Consejo General del INE a modificar en abril, tendrá por supuesto, pues pocas posibilidades de organizar la elección de manera sencilla y transparente, copado por aparatos de Estado que tendrán para el próximo 2024 la capacidad de establecer a priori el ganador o ganadora de la elección. Se acaba un periodo de pues lo que sería algo similar a la República restaurada del siglo XIX para entrar de lleno otra vez en la reconstrucción de un modelo de un solo partido, en un modelo del autoritarismo mexicano en condiciones verdaderamente lamentables para el país, Luis. Vaya tema, Ezra, pues vamos a ver hasta dónde llega. Seguramente pues se va a aprobar. Ya está haciendo lo que puede la oposición y lo que puede pues es ganar tiempo a través de reservas, de argumentaciones, pero pues va a aprobarse. Al final va a aprobarse, pasará a la Cámara de Diputados y tendremos esto, como decía ayer un senador, una larga noche autoritaria, quizás sean 2 largas noches autoritarias. Pero pues feliz, ahí está, se trata de darle gusto a Palacio Nacional, se trata de quedar bien con el presidente, aunque esto terminará, como dicen los gringos, pues viéndonos en tribunales, ¿no? Pues sí, a ver lo que hace la Suprema Corte con esta papa caliente, qué es lo que determina que es constitucional o no en un mar, en una legislación notoriamente sucia de contradicciones, brutalmente sucia. Se lo planteaba un constitucionalista como el propio Monreal, donde se dice, pues es que ni siquiera tuvieron la delicadeza de entender, por ejemplo, que si los senadores pueden renunciar en el momento en que entran en campaña y ahora hay reelección de senadores, pues dejarías prácticamente desmantelado el Senado porque no habría ni siquiera suplentes que pudiesen pues responder a ello. Cosas que ya no solo en términos jurídicos, sino en términos operativos, este bodrio, esta masacote de ilegalidades está siendo aprobado de una manera tal que es prácticamente el signo del derrumbe de la institucionalidad democrática en el país. Y bueno, no es que diga uno, está uno de un lado o de otro, es que esto que no fue ni siquiera leído por muchos diputados, la gran mayoría, aunque muchos de ellos ni siquiera saben leer y escribir, en el Senado, pues trató de replantearse de manera mucho más racional. No había forma. El aparato, el control del Estado desde la presidencia de la República es hoy la única voz que existe en el país. Es hoy el retorno a los años 70 en el mejor de los casos. Es hoy el retorno a una voz y obviamente a la destrucción de los equilibrios de poder que tanto trabajo costó construir durante más de 30 años en México, Luis. Gracias, querido Ezra, te mando un abrazo y te seguimos en @EZChabot. Gracias, buen día a todos.